Señales del tronco. Comportamientos no verbales en el abdomen, las caderas, el pecho y los hombros. En este capítulo, abordaremos las caderas, el abdomen, el pecho y los hombros, todo lo cual se denomina tronco o torso. Al igual que con las piernas y los pies, muchos de los comportamientos asociados con el tronco reflejan los verdaderos sentimientos del cerebro emocional, límbico. Dado que el tronco alberga muchos órganos internos vitales, como el corazón, los pulmones, el hígado y el tracto digestivo, podemos suponer que el cerebro buscará diligentemente proteger esta área cuando se vea amenazado o desafiado. En momentos de peligro, real o presunto, el cerebro recluta al resto del cuerpo para proteger estos órganos cruciales de innumerables maneras, que van desde las más sutiles hasta las más obvias. Veamos algunas de las señales no verbales más comunes del tronco y algunos ejemplos de cómo estos comportamientos proyectan lo que sucede en el cerebro, particularmente en el cerebro límbico. Comportamientos no verbales significativos que involucran el abdomen, las caderas, el pecho y los hombros. Torso inclinado. Al igual que la mayoría de las partes del cuerpo, el torso reaccionará a los peligros percibidos tratando de distanciarse de cualquier cosa estresante o no deseada. Por ejemplo, cuando nos lanzan un objeto, nuestro sistema límbico envía señales al torso para que se aleje de esa amenaza de inmediato. Es común que esto suceda independientemente de la naturaleza del objeto. Si percibimos movimiento en nuestra dirección, nos alejamos, ya sea de una pelota o de un coche en movimiento. Del mismo modo, cuando una persona está al lado de alguien que es desagradable o que no le gusta, inclina su torso en dirección opuesta a esa persona. Como esta parte soporta un gran porcentaje de nuestro peso y lo transmite a las extremidades inferiores, cualquier reorientación requiere energía y equilibrio. Por lo tanto, cuando alguien aleja el tronco de algo, es porque el cerebro lo demandó, por lo tanto, podemos contar con la honestidad de estas reacciones. Se requiere un esfuerzo y una energía adicionales para mantener estos gestos. Trate de mantener conscientemente una posición descentrada, agachándose o alejándose, y descubrirá que su cuerpo pronto se cansará. Pero cuando este comportamiento se realiza porque el cerebro decide inconscientemente que es necesario, difícilmente te darás cuenta de que lo estás realizando. Nos distanciamos no solo de las personas que nos incomodan, sino también de los objetos o cosas que no nos gustan. Poco después de la inauguración, llevé a mi hija al Museo del Holocausto en Washington, D.C., algo que todo el mundo debería hacer. Mientras caminaba por el lugar lleno de piezas memorables, observé cómo jóvenes y mayores se acercaban a cada objeto en exhibición. Algunos miraron muy de cerca, se inclinaron y trataron de asimilar todos los matices. Otros se acercaron vacilantes, mientras que otros permanecieron cerca y luego comenzaron a alejarse lentamente a medida que la inhumanidad del régimen nazi invadía sus sentidos. Algunos, aturdidos por la maldad que estaban presenciando, giraron 180 grados y apartaron la cara, esperando que sus amigos terminaran de examinar la pieza. Sus cerebros decían, no puedo con esto, y luego sus cuerpos se alejaban. La especie humana ha evolucionado hasta tal punto que no solo tendemos a alejarnos de una persona que no nos gusta, sino que incluso las imágenes de cosas desagradables como las fotografías pueden hacer que el torso se incline. ¿Inteligente o raro? Hace años, trabajé en el FBI en Nueva York. Durante mi estancia allí, tuve numerosas oportunidades de viajar en tren y metro dentro y fuera de la ciudad. No me tomó mucho tiempo reconocer las muchas técnicas que la gente adoptó para reclamar territorio cuando usaba el transporte público. Siempre había alguien sentado que balanceaba su cuerpo de un lado a otro para imponerse a los demás, o, si estaba de pie, movía los brazos mientras se agarraba a una de las manijas para apoyarse. Estos individuos siempre parecían tener más espacio a su alrededor porque nadie quería acercarse a ellos. Cuando se les obligaba a sentarse o pararse al lado de estos bichos raros, las personas separaban sus trompas lo más posible para no tocarlos. Hay que viajar en metro en una metrópolis para visualizarlo. Estoy convencido de que algunos pasajeros actuaron de manera extraña y exageraron sus movimientos precisamente para mantener a la gente alejada, lejos de su maletero. De hecho, un viejo residente de Nueva York me dijo una vez, si quieres mantener a raya a las hordas, finge estar loco. Tal vez tenía razón. Como observador atento del comportamiento humano, debe ser consciente de que el distanciamiento puede ocurrir de manera abrupta o muy sutil.
Un simple cambio en el ángulo del cuerpo es suficiente para expresar sentimientos negativos. Por ejemplo, las parejas que se están distanciando emocionalmente también comenzarán a separarse físicamente. Sus manos comienzan a no tocarse mucho, y el torso de cada uno de hecho evita el del otro. Cuando se sientan uno al lado del otro, se inclinan en la dirección opuesta. Crean un espacio tranquilo entre ellos y, cuando se les obliga a estar cerca, como en la parte trasera de un automóvil, solo giran la cabeza hacia el otro, no hacia el cuerpo. Negación ventral y exposición ventral. Los movimientos del tronco que reflejan la necesidad del cerebro límbico de evitar y la distancia en sí mismos son muy buenos indicadores de los verdaderos sentimientos. Cuando una persona siente que algo anda mal en su relación, es probable que note un grado sutil de desapego físico de su pareja. El distanciamiento también puede tomar la forma de lo que yo llamo negación ventral. Nuestro lado ventral, frontal, donde se encuentran los ojos, la boca, el pecho, el tórax, los genitales, etc., es muy sensible a las cosas que nos gustan o no nos gustan. Cuando las cosas van bien, dirigimos nuestro lado ventral a lo que estamos a favor, incluyendo a las personas que nos hacen sentir bien. Cuando las cosas van mal, las relaciones cambian, o incluso cuando no estamos de acuerdo con una posición, terminamos realizando una negación ventral, dando la vuelta a nuestro cuerpo o alejándonos. El lado ventral es el más vulnerable del cuerpo, por lo que el cerebro límbico tiene una necesidad inherente de protegerlo de las cosas que nos duelen o molestan. Es por eso que, por ejemplo, inmediata e inconscientemente comenzamos a girar un poco hacia un lado cuando alguien que no nos gusta se acerca a nosotros en una fiesta. Cuando se trata de una relación romántica, un aumento en la negación ventral es uno de los mejores indicadores de que la pareja ha estado enfrentando problemas. La información visual hace que el cerebro límbico reaccione, y las conversaciones que consideramos desagradables tienen el mismo efecto. Mire cualquier programa de entrevistas en la televisión y observe cómo los invitados se alejan unos de otros y presentan argumentos opuestos entre sí. Una vez estaba viendo los debates presidenciales republicanos y observé que, si bien los candidatos mantenían una gran distancia entre sí, se distanciaban aún más cuando surgían opiniones con las que no estaban de acuerdo. Lo opuesto a la negación ventral es la demostración ventral o, como me gusta llamarlo, la exposición ventral. Mostramos nuestro lado ventral a aquellos que nos importan. Cuando nuestros hijos corren hacia nosotros para darnos un abrazo, quitamos los objetos del camino, e incluso nuestros brazos, para poder darles acceso completo a nuestro lado ventral. Exponemos este lado porque es donde sentimos más calidez y bienestar humano. De hecho, usamos la expresión dar la espalda para mostrar negatividad hacia algo o alguien, porque ofrecemos nuestro lado ventral a las personas que nos gustan y de espaldas a las que no nos gustan. De la misma manera, cuando inclinamos el torso y los hombros hacia algo, es porque estamos cómodos en la situación. En las aulas, no es raro ver a los estudiantes inclinarse hacia su maestro favorito sin darse cuenta de que se inclinan hacia adelante, casi se caen de sus sillas, atentos a cada palabra. ¿Conoces esa escena de la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida en la que los alumnos se inclinan para escuchar al profesor? Este comportamiento no verbal indica claramente que te admiran. Las personas enamoradas se inclinan sobre mesas de café, con rostros que se acercan para lograr un contacto visual más cercano. Exponen el lado ventral, donde están las partes más vulnerables. Esta es una respuesta evolutiva natural del cerebro límbico que tiene beneficios sociales. Cuando nos acercamos a algo o a alguien exponiendo nuestro lado ventral, más débil, demostramos que estamos dispuestos a rendirnos de forma irrestricta. Corresponder a este gesto a través del espejo, o isopraxismo, demuestra armonía social, recompensando la intimidad y mostrando que el comportamiento fue apreciado. Los comportamientos no verbales del tronco límbico, como la inclinación, el distanciamiento y la exposición o negación ventral, ocurren todo el tiempo en las salas de juntas y reuniones. Los colegas que comparten un punto de vista similar se sientan más juntos, se miran más unos hacia otros y se inclinan armoniosamente unos hacia otros. Cuando las personas no están de acuerdo, mantienen sus cuerpos firmes, evitan exponer su lado ventral, a menos que se les desafíe, y es probable que se alejen unas de otras. Este comportamiento inconscientemente les dice a los demás, no estoy de acuerdo con tu idea.
Como todas las señales no verbales, estos gestos deben analizarse en su contexto. Por ejemplo, las personas nuevas en un trabajo pueden parecer rígidas e inflexibles en una reunión. En lugar de reflejar disgusto o desacuerdo, esta postura rígida y los gestos limitados de los brazos pueden indicar simplemente que están nerviosos en un entorno nuevo. No solo podemos utilizar esta información para analizar el lenguaje corporal de otras personas, sino que también debemos recordar siempre que estamos proyectando nuestros comportamientos no verbales. Durante las conversaciones o reuniones, a medida que fluyen la información y las opiniones, nuestros sentimientos sobre las noticias y los puntos de vista también fluyen y se reflejan en nuestro comportamiento no verbal. Si escuchamos algo desagradable en un momento y algo favorable al siguiente, nuestro cuerpo reflejará ese cambio en los sentimientos. Una forma muy poderosa de hacerle saber a otras personas que estás de acuerdo con ellas, o que estás prestando atención a lo que dicen, es inclinarte hacia ellas o exponer tu lado ventral. Esta táctica es especialmente efectiva cuando estás en una reunión y no tienes la oportunidad de expresarte oralmente. Torso protegido. Cuando es poco práctico o socialmente inaceptable alejarse de algo o de alguien que no nos gusta, nuestro inconsciente a menudo nos hace usar objetos o nuestros brazos para que actúen como barreras. La ropa u objetos cercanos también sirven para el mismo propósito. Por ejemplo, el dueño de un negocio puede decidir repentinamente abotonarse la chaqueta cuando habla con alguien que lo hace sentir incómodo, y luego desabotonarla tan pronto como termine la conversación. Charla de almohada. Cuando vemos individuos protegiendo el tronco, podemos suponer que no están a gusto o que han percibido algún tipo de situación amenazante o peligrosa. En 1992, mientras trabajaba para el FBI, hablé con un joven y su padre en una habitación de hotel en el área de Boston. El padre accedió a regañadientes a llevar al joven para interrogarlo. Mientras estaba sentado en el sofá del hotel, el joven agarró una de las almohadas y la mantuvo cerca de su pecho durante la mayor parte de las 3 horas que pasamos juntos. A pesar de la presencia de su padre, este joven se sentía vulnerable y, por lo tanto, necesitaba agarrarse firmemente a una manta de seguridad. Aunque la barrera era solo una almohada, debe haber sido bastante efectiva, porque simplemente no pude hacer que revelara nada. Me pareció impresionante que cuando el tema era neutro, como su participación en los deportes, dejara la almohada a un lado. Sin embargo, cuando hablábamos de su posible implicación en un delito grave, cogía la almohada y la apretaba con fuerza contra su torso. Estaba claro que el cerebro límbico del interrogado solo necesitaba proteger su torso cuando se sentía amenazado. El niño no reveló nada en este enfoque, pero la segunda vez no había almohadas reconfortantes. Abrocharse la chaqueta no siempre es indicativo de malestar. Los hombres a menudo hacen esto para asumir una postura más formal o para mostrar deferencia a su jefe. No es un ejemplo de demostración de comodidad total, como lo que encontramos en, por ejemplo, una barbacoa, pero tampoco indica incomodidad. La ropa y la forma en que nos vestimos pueden influir en las percepciones e incluso indicar cuán accesibles somos a los demás. Knapp y Hall, 2002, 206 a 214. Siempre he tenido la impresión de que los presidentes a menudo van a Camp David en camisas polo para lograr lo que aparentemente no pueden hacer en trajes formales en la Casa Blanca. Exponiendo el vientre, con la eliminación de la chaqueta, dicen, soy accesible para ti. Los aspirantes a la presidencia envían este mismo mensaje no verbal en los mítines cuando se despojan de sus chaquetas, su escudo, si prefieren definirlo así, y se arremangan frente a la gente común. Tal vez no sea sorprendente que las mujeres tiendan a cubrir su torso incluso más que los hombres, especialmente cuando son inseguras, nerviosas o cautelosas. Una mujer puede cruzar los brazos sobre el estómago, justo debajo de los senos, en un esfuerzo por proteger su torso y sentirse cómoda. También puedes cruzar un brazo al frente y apoyar el codo en la mano del otro brazo, formando una barrera sobre el pecho. Ambas conductas sirven inconscientemente para proteger y aislar, sobre todo en situaciones sociales que causan malestar. En el campus, a menudo veo que las mujeres se colocan cuadernos en el pecho al entrar en el aula, especialmente en los primeros días. A medida que aumenta el nivel de comodidad, comienzan a llevarlos a un lado de su cuerpo. En los días de exámenes, suele haber una mayor incidencia de este comportamiento de protección del pecho, incluso entre los estudiantes varones.
Las mujeres también usan mochilas, maletines o bolsos para protegerse, especialmente cuando están sentadas solas. Al igual que cuando te cubres con un edredón mientras ves la televisión, poner algo en el lado ventral nos protege y calma. Por lo general, colocamos los objetos cerca de nosotros, sobre todo en el lado ventral, para conseguir la sensación de confort que necesitamos en cualquier situación. Cuando veas a alguien protegiendo su torso, puedes estar seguro de que está sintiendo molestias. Al evaluar cuidadosamente las circunstancias, la fuente de este malestar puede permitirle ayudar o al menos comprenderlo mejor. Los hombres, por la razón que sea, tal vez para que sean menos visibles, también protegen el torso, pero de maneras más sutiles. Pueden cruzar los brazos para juguetear con el reloj o, como suele hacer el príncipe Carlos de Inglaterra cuando está en público, estirar la mano y ajustarse la manga de la camisa o juguetear con los gemelos. Un hombre también puede estar ajustando el nudo de su corbata, tal vez más de lo habitual, ya que esto permite que el brazo cubra el área del pecho y el cuello. Estas son formas de blindaje que informan que la persona está un poco insegura en este momento. Una vez estaba en la fila de la caja de un supermercado esperando a que la mujer frente a mí completara el pago. Usó una tarjeta de débito y la máquina la rechazó una y otra vez. Cada vez que pasaba la tarjeta e introducía la contraseña, esperaba el procesamiento con los brazos cruzados sobre el pecho, hasta que finalmente se daba por vencida y se marchaba exasperada. Cada vez que rechazaban la tarjeta, se apretaba los brazos y las manos, una señal segura de que su molestia e incomodidad iban en aumento. Vemos a los niños, aunque sean muy pequeños, con los brazos cruzados cuando están decepcionados o molestos. Este comportamiento de protección se produce de muchas formas, desde sobre el vientre hasta sobre la cabeza, sujetando los hombros con las manos opuestas. Los estudiantes a menudo me preguntan si cuando se sientan en clase y se cruzan de brazos, hay algo mal con ellos. La cuestión no es si algo va mal o si esta postura significa que están bloqueando al profesor. A muchas personas les resulta bastante cómodo entrelazar los brazos al frente. Pero cuando alguien de repente cruza los brazos y los bloquea firmemente con las manos, esto es indicativo de incomodidad. Recuerda que es observando el cambio en las posturas estándar que podemos notar cuando surge la molestia. Fíjate si la persona deja el lado ventral más expuesto a medida que se relaja. Me doy cuenta de que cuando doy charlas, muchos de los participantes se sientan inicialmente con los brazos cruzados y luego se relajan con el tiempo. Por supuesto, algo sucede para provocar este comportamiento, probablemente una sensación de mayor comodidad con el entorno y el instructor. Se podría argumentar que las mujeres, u hombres, se cruzan de brazos simplemente porque sienten frío. Pero esto no deja de lado el significado no verbal del comportamiento, entre otras cosas porque el frío es una forma de malestar. Las personas que se sienten incómodas durante las declaraciones, por ejemplo, sospechosos en investigaciones criminales, niños que tienen problemas con sus padres o un empleado que es interrogado por mala conducta, a menudo se quejan de que sienten frío durante el interrogatorio. Independientemente de la razón, cuando estamos angustiados, el cerebro límbico prepara varios sistemas corporales para la respuesta de supervivencia de congelarse, huir o luchar. Uno de los efectos es que, si es necesario utilizar los grandes músculos para huir o luchar contra la amenaza, la sangre se canaliza hacia las extremidades inferiores, alejándose de la piel. A medida que la sangre se desvía a estas áreas vitales, algunas personas pierden su tono de piel normal y se vuelven pálidas o como si estuvieran en estado de shock. Debido a que la sangre es nuestra principal fuente de calor, este desvío del flujo hace que la superficie del cuerpo parezca más fría. Ledox, 1996, 131 a 133. Por ejemplo, en la entrevista que mencioné antes, en la que el joven sostenía su almohada, se quejó de sentir frío todo el tiempo que estuvimos allí, incluso después de que apagué el aire acondicionado. Su padre y yo estábamos bien, era el único que se quejaba de la temperatura. Torso curvo. El gesto de inclinar el torso se realiza casi universalmente en señal de sumisión, respeto o humildad, como cuando recibimos aplausos. Observemos, por ejemplo, como los japoneses y los chinos, estos últimos en menor medida últimamente, se inclinan en señal de respeto y deferencia. Demostramos que somos serviles o que no tenemos un estatus alto cuando adoptamos automáticamente una posición inclinada o postrada, especialmente al inclinar el torso.
¿Por qué no puedes digerir ciertos temas? ¿Alguna vez has sentido dolor de estómago durante una discusión en la mesa? Cuando estás nervioso, tu sistema digestivo recibe menos sangre de la que necesita para una digestión adecuada. Además de desviar la sangre de la piel, la respuesta de congelación, huida o lucha del sistema límbico también desvía la sangre del sistema digestivo, dirigiendo el flujo al corazón y los músculos de las extremidades inferiores, especialmente las piernas, para preparar el cuerpo para escapar. El dolor de estómago que puede experimentar es un síntoma de esta estimulación límbica. La próxima vez que ocurra una discusión durante una comida, ya entenderás la razón del dolor. Es común que un niño cuyos padres se pelean en la mesa no pueda terminar la comida. Su sistema límbico ignora la alimentación y la digestión para prepararla para escapar y sobrevivir. En este sentido, es interesante observar cuántas personas vomitan después de pasar por un evento traumático. En esencia, durante las emergencias el cuerpo dice que no hay tiempo para la digestión. Su reacción es aligerar la carga y prepararse para la huida o los conflictos físicos. Grossman, 1996, 67 a 73. Para los occidentales, no es natural inclinarse, especialmente cuando se trata de un gesto consciente. Pero a medida que ampliamos nuestros horizontes e interactuamos con más personas de varios países orientales, depende de nosotros aprender a inclinar un poco el torso, especialmente cuando nos encontramos con personas mayores. Este simple gesto será reconocido por aquellos que muestren deferencia a esta postura y dará una ventaja social a los occidentales dispuestos a llevarlo a cabo. De hecho, los europeos del este, especialmente los mayores, todavía golpean los talones y se inclinan ligeramente para expresar respeto. Cada vez que veo esto, me parece encantador que hoy en día la gente todavía muestre cortesía y deferencia. Ya sea conscientemente o no, inclinar el torso es un gesto no verbal que expresa consideración por los demás. Una reverencia suprema. La universalidad del gesto de inclinar el torso se ilustró notablemente en un viejo documental sobre el general Douglas MacArthur en la época en que servía en el gobierno de Filipinas, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El documental muestra a un oficial del ejército de los Estados Unidos saliendo de la oficina de MacArthur después de entregar algunos documentos. Al salir de la habitación, el oficial hace un gesto de reverencia al general. Nadie le pidió que hiciera eso, el comportamiento era impulsado automáticamente por el cerebro del oficial para informar a la persona de alto estatus que su rango estaba claro, era un reconocimiento de que MacArthur estaba a cargo. Los gorilas, perros, lobos y otros animales no humanos también adoptan esta postura servil. Es interesante notar que el oficial que se inclinaba simplemente se convertiría en el comandante supremo de los aliados en Europa, el organizador de la invasión de Normandía y el 34º presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower. De hecho, años más tarde, al enterarse de que Eisenhower se postulaba para presidente, MacArthur comentó que era el mejor oficial que había tenido. Manchester, 1978, 166. Torso adornado. Dado que la comunicación no verbal también incluye símbolos, debemos prestar atención a la ropa y otros accesorios que se usan en el cuerpo en general. Al contrario de lo que predica el refrán popular, el hábito hace al monje, y estoy de acuerdo con eso, al menos en términos de apariencia. Numerosos estudios han concluido que lo que vestimos, ya sea un traje o ropa informal, e incluso los colores de nuestra ropa, un traje azul en lugar de un traje marrón, influirá en los demás. Knapp y Hall, 2002, 206 a 214. La ropa dice mucho de nosotros y nos puede ayudar mucho. En cierto modo, nuestro cuerpo es una valla publicitaria que revela nuestros sentimientos. Cuando vamos a una cita, nos vestimos para encantar, si vamos a trabajar, nos vestimos para el éxito. De un mismo modo, el uniforme escolar, la insignia de la policía y la condecoración militar se usan en el torso como una forma de llamar la atención sobre nuestros logros. Si queremos que los demás se fijen en nosotros, tenemos que centrarnos en usar más el torso. Cuando el presidente de Estados Unidos pronuncia un discurso ante el Congreso, las mujeres vestidas de rojo que vemos en un mar de azul y gris son las que, como pájaros que muestran su plumaje, utilizan colores vibrantes para ser percibidas. La ropa puede ser muy discreta, muy siniestra, como el look esquineado gótico, por ejemplo,
o muy extravagante, como las de los músicos Liberace y Elton John, reflejando el estado de ánimo o la personalidad de quien las lleva. También podemos usar adornos en el torso o partes desnudas del torso para atraer a otros, mostrar cuán musculosos o en forma estamos, o anunciar dónde encajamos social, económica o profesionalmente. Esto puede explicar por qué tantas personas se preocupan excesivamente por qué ponerse cuando van a asistir a un evento importante o salen en una cita. Nuestros adornos personales nos permiten mostrar nuestro origen o nuestra pertenencia a un grupo específico, por ejemplo, utilizando los colores de nuestro equipo. La ropa puede ser muy descriptiva, por ejemplo, cuando revela si las personas están celebrando o de luto, si tienen o no un alto estatus, si se ajustan a las normas sociales o si son parte de un culto, por ejemplo, si son un judío jasídico, un granjero amish o un Hare Krishna. En cierto modo, somos lo que vestimos. Durante años, la gente me dijo que me vestía como un agente del FBI, y tenían razón. Vestía el uniforme estándar, traje azul marino, camisa blanca, corbata burdeos, zapatos negros y pelo corto. Debido a que algunos de nosotros desempeñamos ciertos roles que requieren ropa específica, y debido a que tomamos decisiones conscientes cuando se trata de ropa, debemos tener cuidado al tener en cuenta la vestimenta al evaluar a alguien. Después de todo, la persona que llama a su puerta vestida con el uniforme de un técnico telefónico puede ser un criminal que compró o robó la ropa para acceder a su casa. Eres lo que llevas puesto. Imagina este escenario: vas caminando por una calle poco transitada por la noche y oyes que alguien se acerca por detrás. No se puede ver claramente la cara o las manos de la persona en la oscuridad, pero se nota que lleva traje y corbata y un maletín. Ahora, imagina la misma calle oscura, pero esta vez piensa que todo lo que puedes ver detrás de ti es la silueta de alguien con ropa holgada y desaliñada, pantalones bajados mostrando su ropa interior, una gorra inclinada y zapatillas andrajosas. En cualquier caso, eres incapaz de ver a la persona lo suficientemente bien como para discernir otros detalles, y asumes que es un hombre, basándote simplemente en la ropa. Pero basándote solo en la ropa, es probable que saques conclusiones equivocadas sobre la amenaza potencial que cada persona representa para tu seguridad. A pesar de que el ritmo de acercamiento de los dos hombres es el mismo, a medida que la persona se acerca, su cerebro límbico se activará, aunque su reacción hacia estos individuos se basa únicamente en su ropa. Su evaluación de la situación lo hará sentir cómodo o incómodo, e incluso potencialmente asustado. No puedo decir qué persona te haría sentir más a gusto, depende de ti saberlo. Pero ya sea que eso esté bien o mal, la ropa influye en gran medida en lo que pensamos de los demás. Si bien la ropa en sí misma no nos daña físicamente, puede afectarnos socialmente. Imagínense el grado de intolerancia y desconfianza que algunos estadounidenses han llegado a tener desde el 11 de septiembre cuando ven a una persona con ropa que hace referencia a Oriente Medio. Además, piense en cómo se sintieron algunos estadounidenses del Medio Oriente como resultado de esto. Les digo a los estudiantes universitarios que la vida no siempre es justa y que, desafortunadamente, van a ser juzgados por su ropa, por lo tanto, deben decidir cuidadosamente qué ponerse y los mensajes que envían a los demás. No siempre somos lo que parecemos ser. Claramente, debemos tener cuidado al evaluar a una persona basándonos únicamente en la ropa que usa, ya que a veces esto puede llevar a conclusiones equivocadas. Una vez estuve en Londres, en un hotel muy bonito a solo 4 cuadras del Palacio de Buckingham, donde todo el personal, incluidas las mucamas, visten ropa de Armani. Si los hubiera visto en el metro yendo a trabajar, fácilmente podría haber confundido su estatus social. Así que ten en cuenta que debido a que está culturalmente prescrita y es fácilmente manipulable, la ropa es solo una parte de la imagen no verbal. Evaluamos la ropa para determinar si está enviando un mensaje, no para juzgar a las personas que la usan. Incluso con las advertencias antes mencionadas, la ropa debe considerarse en el contexto general de la evaluación no verbal. Por esta razón, es importante usar ropa que sea coherente con los mensajes que queremos enviar a los demás, asumiendo que queremos influir en el comportamiento de los demás de una manera que sea positiva o beneficiosa para nosotros. A la hora de elegir tu ropa y accesorios, ten siempre en cuenta el mensaje que estás enviando con lo que llevas puesto y el significado que otras personas pueden inferir de ello.
También ten en cuenta que, si bien es posible que desees usar deliberadamente tu ropa para enviar una señal a una persona o grupo en un momento y lugar específicos, es posible que te encuentres con muchas personas que no serán tan receptivas a tu mensaje en el camino. En los seminarios, a menudo pregunto, ¿cuántos de ustedes llevan la ropa que su madre eligió hoy? Por supuesto, todo el mundo se ríe y nadie levanta la mano. Luego continúo, bueno, entonces ustedes, todos ustedes, han elegido vestirse de la manera que estoy viendo desde aquí. Es entonces cuando todos miran a su alrededor y, quizás por primera vez, se dan cuenta de que podrían haberse vestido de manera más apropiada, presentable. Después de todo, antes de que dos personas tengan su primera cita, la única información que cada una tiene sobre la otra se refiere a la apariencia física y otras comunicaciones no verbales. Tal vez sea el momento de considerar la impresión que causas. Cuidado de la apariencia. Cuando estamos bien física y mentalmente, cuidamos nuestro aspecto y nuestra limpieza. Los humanos no son los únicos que hacen esto, ya que las aves y otros mamíferos tienen comportamientos similares. Por otro lado, cuando estamos física o mentalmente enfermos, la posición del tronco y los hombros, así como nuestra apariencia general, pueden indicar que nuestra salud es precaria. American Psychiatric Association, 2000, 304 a 307, 350 a 352. Muchas personas sin hogar sufren de esquizofrenia y rara vez cuidan de su propia ropa. Llevan ropa manchada y sucia, y muchos de estos individuos incluso luchan contra los intentos de otros de que se duchan o usen ropa limpia. La persona deprimida se agacha mientras camina o está de pie, parece que el peso del mundo lo derriba. El fenómeno de la falta de cuidado personal durante la enfermedad y el infortunio ha sido observado en todo el mundo por antropólogos, trabajadores sociales y proveedores de atención médica. Cuando estamos tristes o enfermos, la apariencia física y la presentación se encuentran entre las primeras cosas que indican estas condiciones. Darwin 1872, cap 3, Passim. Por ejemplo, algunos pacientes que se recuperan de una cirugía caminan por el pasillo del hospital con el cabello despeinado y vestidos con la espalda y los glúteos expuestos, independientemente de su apariencia. Cuando estás enfermo, te quedas en casa con un aspecto más descuidado de lo que normalmente lo harías. Cuando una persona está muy debilitada o traumatizada, el cerebro restablece las prioridades, y la apariencia física simplemente no es una de ellas. Por lo tanto, dentro del contexto, podemos utilizar la falta de higiene personal o una apariencia física descuidada para hacer suposiciones sobre el estado mental o la salud de una persona. Torso extenso. Tumbarse en un sofá o una silla suele ser un signo de comodidad. Pero cuando hay temas serios que discutir, sentarse descuidadamente se convierte en una demostración de territorio o dominio. Los adolescentes, en particular, a menudo se sientan sin la más mínima postura como una forma no verbal de dominar su entorno cuando son regañados por sus padres. Este comportamiento desmesurado es irrespetuoso y muestra indiferencia hacia las autoridades. Es una manifestación territorial que no debe ser alentada ni tolerada. Si tiene un niño que hace esto cada vez que se encuentra en problemas, debe contrarrestar este comportamiento de inmediato pidiéndole que se siente bien o, si eso falla, violando su espacio de manera no verbal, sentándose a su lado o detrás de él. Su hijo pronto tendrá una respuesta límbica a su invasión espacial, lo que lo hará sentir bien. Si permites que tu hijo se salga con la suya estando en una posición extendida durante las discusiones serias, no te sorprendas si pierde el respeto por ti con el tiempo. ¿Y cómo no iba a faltarlo? Al permitir estos gestos, básicamente estás diciendo, está bien si me faltas el respeto. Cuando crezcan, es posible que estos niños continúen desparramados en el lugar de trabajo, cuando deberían estar sentados con la espalda recta. Esta actitud no ayuda a nadie a mantenerse en un trabajo porque envía un mensaje fuerte, no verbal y negativo de falta de respeto a la autoridad. Agrandar el pecho. Los humanos, al igual que muchas otras criaturas, incluidos algunos lagartos, aves, perros y nuestros parientes primates, inflan el pecho cuando intentan establecer un dominio territorial. Gibbons, 1998 a 2007. Fíjate en dos personas que están enfadadas entre sí, inflarán sus pechos como gorilas de montaña. Aunque nos parezca cómico ver a otras personas haciendo esto, este gesto no debe ser ignorado,
porque los estudios demuestran que una persona infla el pecho cuando está a punto de agredir a alguien. Lo vemos en las escuelas cuando los niños están en conflicto directo o entre boxeadores profesionales cuando se incitan verbalmente antes de una gran pelea, con el pecho inflado, inclinándose el uno hacia el otro, proclamando su certeza de victoria. El gran Muhammad Ali hizo esto mejor que nadie durante los eventos previos a una pelea. Además de sonar amenazante, también era divertido, todo parte del espectáculo, lo que contribuyó a un buen espectáculo y, por supuesto, a la venta de entradas. Torso desnudo. En las peleas callejeras, a veces las personas se quitan algo que llevan puesto, como una camisa o un sombrero, antes de pasar al ataque. Nadie está seguro de si esto se hace simplemente para flexionar los músculos, salvar los elementos descartados o inmovilizar al oponente de alguna manera. En cualquier caso, si te metes en una discusión y tu oponente se quita el sombrero, la camisa u otra prenda de vestir, es muy probable que esté a punto de producirse una pelea. Comportamiento respiratorio y el tronco. Cuando una persona está bajo estrés, el pecho puede expandirse y contraerse rápidamente. Cuando el sistema límbico es estimulado y se involucra en una huida o pelea, el cuerpo trata de absorber la mayor cantidad de oxígeno posible, lo que hace que la persona jadee o respire más profundamente. El pecho de una persona estresada se infla porque el cerebro límbico está diciendo, problemas a la vista. Aumenta tu consumo de oxígeno en caso de que necesites huir o luchar. Cuando vemos este tipo de comportamiento no verbal en una persona sana, debemos tratar de entender por qué está tan estresada. Cuando no quieres que alguien te quite la camisa. Hace años, presencié a dos vecinos discutiendo sobre un sistema de riego que accidentalmente manchó un vehículo recién pulido. A medida que la discusión se intensificaba, uno de los vecinos comenzó a desabrocharse la camisa. Fue entonces cuando supe que iba a haber una pelea. De hecho, las camisas volaron y los dos comenzaron a reventarse el uno al otro. Este fue un simple precursor del primer golpe, que se daría poco después. Parecía increíble que hombres adultos se pelearan por el agua en un coche. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fueron los dos hombres golpeándose como si fueran gorilas. Era realmente vergonzoso verlos involucrados en una muestra tan ridícula de masculinidad. Es algo que no debería suceder. Hombros encogidos. Encogerse de hombros parcial o completamente puede significar mucho, dependiendo del contexto. Cuando el jefe le pregunta a un empleado ¿sabe algo sobre esta queja del cliente? Y el empleado responde no encogiéndose ligeramente, es muy probable que no esté diciendo la verdad. Si hubiera estado diciendo la verdad, se habría encogido de hombros al máximo. No hay nada de malo en decir no sé, mientras ambos hombros se elevan hacia tus orejas. Como se mencionó anteriormente, este es un comportamiento que desafía la gravedad y que generalmente significa que la persona está tranquila y segura de sus acciones. Si ves que los hombros de alguien se encogen de hombro solo parcialmente, o si solo se levanta un hombro, es probable que la persona no esté comprometida límbicamente con lo que está diciendo y que esté siendo evasiva o falsa. Demostraciones sutiles de hombros. Hablando de hombros, hay que estar atentos a la persona que, al hablar o reaccionar ante un acontecimiento negativo, mueve lentamente los hombros hacia las orejas, haciendo desaparecer el cuello. El detalle principal aquí es que los hombros se elevan muy lentamente. La persona que realiza este lenguaje corporal básicamente está tratando de hacer desaparecer la cabeza, como una tortuga. Se siente inseguro y muy incómodo. A menudo veo este comportamiento en reuniones en las que el jefe entra y dice, está bien, quiero saber qué están haciendo todos los demás. A medida que las personas en la sala hablan con orgullo de sus logros, los empleados menos calificados parecen hundirse más y más, sus hombros se elevan progresivamente en un intento inconsciente de ocultar la cabeza. Este comportamiento de tortuga también aparece cuando un padre dice en casa, me dio mucha pena cuando me enteré de que alguien había roto mi lámpara de lectura y no me dijo nada. Cuando el padre mira a cada uno de los hijos, uno de ellos mirará hacia abajo y levantará los hombros. También verás esta manifestación en un equipo de fútbol perdedor que camina de regreso al vestuario, sus hombros parecen tragarse sus cabezas. Un último comentario sobre el torso y los hombros. Hay muchos libros sobre el comportamiento no verbal que no mencionan el torso y los hombros. Esto es lamentable, porque estas partes de nuestro cuerpo transmiten mucha información valiosa.
Si nunca has prestado atención a las señales no verbales en esta área, espero que el material de este capítulo te haya convencido de ampliar tu alcance de observación, atribuyendo a estas partes el estatus de cartelera del cuerpo. Las reacciones del tronco son particularmente honestas porque, debido a que muchos de nuestros órganos vitales están alojados allí, el cerebro límbico tiene mucho cuidado de proteger esta área.